entre la academia y la práctica profesional. Agradecemos la dirección académica del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, damos inicio al panel número 8 titulado Las cláusulas escalonadas. Una excelente idea bajo riesgo de generar laberintos y malos entendidos. Agradecemos la participación de los juristas Patricia Sangali, Blas Piñar, Liat Tapia y Marta La Laguna. Le cedemos el uso de la palabra a la jurista Patricia Sangali, quien nos hará el honor de moderar el panel. Patricia Sangali está colegiada en los colegios de abogados de Milán y Madrid y ejerce ante todos los tribunales y cortes de apelación italianos, incluido el Tribunal Supremo de Casación. Trabaja activamente en asuntos y transacciones polacos y latinoamericanos, prestando asistencia a empresas italianas e internacionales en asuntos comerciales y corporativos. Cuenta más con 20 años de experiencia y su práctica incluye el asesoramiento a clientes en negociaciones contractuales comerciales, fusiones y adquisiciones, M&A, construcción, nuevas tecnologías e inteligencia artificial, litigios comerciales internacionales y arbitraje, en jurisdicciones inglesas, italianas, polacas y españolas. Ha actuado como árbitro para la Cámara Nacional e Internacional de Arbitraje de Milán, la Corte Internacional de Arbitraje de Madrid y figura como árbitro en la Corte de Arbitraje de Lehuatán de Varsovia, además de la lista de árbitros del WIPO y en otras instituciones arbitrales. Ha actuado como abogado en numerosos arbitrajes según las normas de la CCI y las normas de la Cámara Internacional de Arbitraje de Milán, CAM, ad hoc y otras instituciones arbitrales. Es miembro del Chartered Institute of Arbitrators y responsable de Relaciones Públicas del Comité de la Rama Europea. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por esta introducción muy amable y quiero agradecer primero al Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje, al Estudio Mario Castillo Freire por la amable invitación y también al doctor Jorge Luis Collantes por la amable invitación. Pues sin más, quiero introducir el panel de hoy que nos va a hablar de cláusulas escalonadas. Vamos a hablar de una excelente idea bajo riesgo de generar laberintos y malos entendidos. Eso es el título de hoy. Em, por esta razón, partiremos por realizar una definición de las cláusulas escalonadas, enfrentando su creciente uso. Veremos una perspectiva teórica y jurisprudencial y luego haremos un análisis para aterrizar conceptos diferenciando las varias cláusulas escalonadas entre negociación, mediación y arbitraje con una perspectiva más práctica, indicando también una checklist de redacción segura y, en fin, en el último bloque vamos a dar una perspectiva arbitral internacional con el impacto en el arbitraje ante fases incumplidas. Analizaremos el impacto que genera el incumplimiento de la etapa prearbitral para el inicio y el desarrollo del arbitraje. Eso es muy importante porque vamos a determinar en primer lugar por qué este tipo de cláusulas se han vuelto muy comunes hoy en día y cada vez están presentes en la mayor cantidad de contratos. Y en segundo lugar, por qué definir sus características, alcances y naturaleza pueden tener un gran impacto en relación al correcto inicio y desarrollo del arbitraje. Y en tercer lugar, porque si no se resuelven adecuadamente las cuestiones problemáticas que presentan las cláusulas escalonadas de solución de controversias, estas podrían convertirse en un arma doble filo, es decir, podrían terminar generando mayores conflictos entre las partes, lo cual agrava e impide que las controversias se solucionen con la mayor rapidez y eficiencia posible. Así que voy a presentar nuestros excelentes panelistas de hoy, empezando por la doctora Liat Tapia, que tras varios años de socia en una reconocida boutique de resolución de disputas en Chile, se sumó recientemente como socia al prestigioso estudio Full Service Bofilmir en Chile.
Liad es árbitro de las Cortes de Apelaciones de Santiago y nómina joven del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Luego de cursar su LLM en Columbia University, se habilitó para ejercer como abogada en Nueva York. Ha sido galardonada consistentemente en rankings legales y también reconocida por un importante medio de prensa en Chile como joven promesa en ese país, reconociendo sus capacidades y liderazgo. Buenos días, Liad. Luego tenemos a Marta La Laguna Olsuart. Marta es la secretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid desde el 2021. Además, es vicesecretaria del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, del que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid es cofundadora. Abogada en ejercicio desde el 2007, ha sido counsel del despacho CMS, Albiñana y Suárez de Leso. Anteriormente fue asociada del despacho Cuatro Casas. Cuenta con experiencia en arbitraje y derecho procesal, civil y mercantil, asesorando a empresas nacionales e internacionales en diferentes ámbitos y sectores. Y luego tenemos al doctor Blas Piñar Guzmán, que es socio de Belagua Abogados en Madrid, especialista en resolución de conflictos civiles y mercantiles. Y a lo largo de su trayectoria profesional ha participado como abogado de parte, árbitro y asistente de tribunal en arbitrajes internos e internacionales administrados por las principales instituciones arbitrales. Igualmente, como también Marta La Laguna Olsuart, que no lo había comentado, que también es mediadora acreditada, también Blas es mediador acreditado por el Ministerio de Justicia de Gobierno de España. Así que empezaría por el primer bloque, que nos va a dar una perspectiva teórica y jurisprudencial, y me gustaría empezar con una presentación, una explicación de las cláusulas escalonadas y cuáles son efectivamente las razones por las cuales han proliferado las cláusulas escalonadas y su creciente uso. Esa pregunta, con esa pregunta voy a ceder la palabra a Liad Tapia. Gracias. Muchas gracias, Patricia, gracias por la introducción. Muy encantada de conocerlos, Patricia, Blas y Marta, y compartir este panel. Buenos días entonces a los latinoamericanos que nos acompañan y también buenas tardes a los colegas europeos. Estoy muy contenta de estar acá en este panel nuevamente en este Congreso de la Biblioteca de Arbitraje y extiendo también mi gratitud a Jorge Luis Collantes por la invitación. Me parece que el título, ¿cierto?, de esta ponencia, si son las cláusulas escalonadas una excelente idea bajo un riesgo inminente de laberintos y malos entendidos, la verdad es que debiese preocuparnos un poco, porque es una idea que ya está más o menos instalada, y pasa que si estas cláusulas que tienen por función justamente prevenir llegar a la instancia jurisdiccional, terminan concibiéndose como laberinto, bueno, quizás no son tan excelente idea al final del día. O quizás son una excelente idea, pero tenemos que lograr encauzarlas de alguna manera más eficiente, más efectiva, para que no terminen generando, ¿cierto?, un daño mayor en relación a la falta, ¿cierto?, de incorporación de esta cláusula en los contratos. Entonces, en los pocos minutos que tenemos, mi propósito es primero explicar un poco, para a quienes no se hayan enfrentado aún a este tipo de cláusulas, de qué se trata, sus virtudes, por qué se han vuelto tan populares en el último tiempo, y luego pasar a exponer algunos casos y algunos problemas que se siguen del incumplimiento de estas cláusulas. Entonces, partiendo por lo básico, las cláusulas escalonadas son cláusulas contractuales, ¿cierto?, que buscan que establecer una secuencia obligatoria de métodos de resolución de conflicto previo a llegar a la instancia jurisdiccional.
Entonces, en simple, básicamente se dice, antes de ir a someter mi disputa a un árbitro o incluso a un juez de justicia ordinaria, que también puede existir esa combinación, entonces voy a hacer un intento por terminar esto a través de un método autocompositivo, que pueden ser varios, ¿cierto? Siendo, a mi juicio, los más frecuentes la negociación o la mediación en el último tiempo, que también ha tenido un boom muy evidente. Y ahí la redacción de la cláusula puede ser disímil, algunos combinan distintos métodos autocompositivos antes de llegar a la fase jurisdiccional, algunas cláusulas detallan en forma muy precisa cuáles son las instancias previas con plazos, con interlocutores que están habilitados, ¿cierto?, para llevar a efecto estos métodos autocompositivos, y otras, la verdad, es que son bastante vagas y dicen, bueno, las partes negociarán de buena fe y si no, se van a arbitraje. Entonces, la redacción de la cláusula puede variar y como voy a comentar más adelante, esa redacción es de todas maneras bien incidente, influyente en cómo los tribunales van a terminar leyendo estas cláusulas y eventualmente decidiendo sobre cuáles son las consecuencias que se derivan del incumplimiento de estas cláusulas. ¿Y por qué, es cierto, se han vuelto tan populares? Porque, bueno, lo más básico es que se busca evitar la judicialización de los problemas, se busca preservar una relación lo más amistosa posible entre las partes, resolver la disputa con el menor costo posible e incluso poder llegar a una solución diversa, creativa, que muchas veces no pasa por el todo o nada, ¿cierto?, de la resolución de un fallo arbitral, sino que hay múltiples aristas y múltiples soluciones que se pueden poner arriba de la mesa. Entonces, a mi juicio, los beneficios son innegables. Me ha tocado participar y apoyar en distintos procesos autocompositivos, quizás más tras bambalinas, y he visto realmente en la práctica que en muchos casos estas cláusulas son bastante exitosas. Y la verdad es que, obviamente, esto no lo digo solamente yo, sino que está medido. Una de las encuestas, yo diría, más importantes actualmente en el ámbito del arbitraje internacional es la encuesta de la Universidad de Queen Mary junto con la oficina White and Case. Y ellos han hecho distintas mediciones en el tiempo respecto de la utilización de este tipo de cláusula. Y la última es del año 2021, la última que al menos yo pude levantar. Y en el año ya 2021 se decía que un 59% de los usuarios prefería utilizar cláusulas escalonadas en sus contratos. Y estos son 10 puntos más que el año 2018 y 25 puntos más que el año 2015. Es decir, la frecuencia con que vemos este tipo de cláusula efectivamente es creciente y así está medido. Incluso a nivel local, acá en Chile, existen mediciones, por ejemplo, del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, que es el centro más importante a nivel nacional, que muestra que el 70% de las mediaciones que ingresan al centro provienen de cláusulas escalonadas. Es decir, las partes efectivamente están haciendo valer estas cláusulas, están integrándolas a sus contratos y están efectivamente activándolas frente a las instancias que corresponden. Entonces, tenemos todas estas virtudes donde, cierto, se genera el problema. Y pasa que las cláusulas, como todas las cláusulas, se pueden incumplir. Las escalonadas no son una excepción a eso y se pueden incumplir de formas diversas. O sea, puede ser algo tan claro como que simplemente se bypassea, ¿cierto?, el escalón previo y se va directamente a la justicia arbitral sin siquiera hacer un intento de negociación o de mediar la disputa. Y hay otras que son un poco más sutiles. Puede ser que las partes sí hayan negociado, sí hayan iniciado el periodo de negociación o de mediación, pero en esa instancia no se someten las mismas materias que se someten con posterioridad, ¿cierto?, al arbitraje. Entonces ahí surge el cuestionamiento de si la cláusula está o no está cumplida. Otras veces, ¿cierto?, hay cuestionamientos respecto a si se incumplieron las formalidades, los plazos, con los intervinientes que se señalaban en la cláusula. Y todo esto al final genera este laberinto, ¿cierto?, del que venimos conversando. Y la pregunta obvia es, ¿qué pasa si se incumplen las cláusulas escalonadas?
cómo lo están viendo los tribunales arbitrales, se suspende el procedimiento, hay algún otro tipo de sanción, falta de jurisdicción, etcétera. Y la verdad es que a nivel comparado han existido varias respuestas a esta pregunta que van en un inicio desde tribunales que se han declarado como faltos de jurisdicción y que por lo tanto no han entrado a conocer de las disputas por no haberse cumplido esta cláusula escalonada, hasta otros que dicen, saben que yo voy a conocer igual y esto será un tema que resolveré en el laudo final, e incluso otras soluciones que pasan por una consecuencia más sustantiva, ¿cierto? A nivel de remedios contractuales o indemnización de perjuicios por infracción de este tipo de normas. Entonces, el año pasado con mi colega Paz Arregada, profesora de la Universidad Católica en Chile y una tremenda litigante, decidimos revisar la poca jurisprudencia que hay a nivel local, eh, porque Sí, como saben, eso, eso quería preguntarte, si tienes bueno, algún caso que nos puedas señalar, alguna investigación de casos que hayan hecho y que nos puedas indicar algo interesante que has encontrado. sí, Patricia, la verdad es que en esta investigación se arrojaron algunas luces bien importantes de cómo los tribunales arbitrales, tanto en arbitrajes domésticos como internacionales, están viendo este tipo de cláusulas, cuál es la percepción que tienen al respecto. Y me parece que por la similitud que tienen muchos de nuestros sistemas jurídicos, estas conclusiones pueden ser bastante extrapolables, ¿sí? En un primer caso, que me pareció bien interesante, se alegó la nulidad de un laudo arbitral internacional, esgrimiendo como causal el incumplimiento de una cláusula escalonada, ¿ya? Entonces, en esta cláusula escalonada, básicamente, se indicó que las disputas técnicas tenían que ser sometidas a un perito, y la parte demandante demandó derechamente sin activar, ¿cierto?, al perito. Entonces, la verdad es que la Corte en primer lugar miró lo que había ocurrido y desestimó que había un incumplimiento porque según la Corte esto no era una disputa técnica, ¿cierto? Muchas veces los abogados litigantes sabemos que uno le mete un componente de, bueno, acá hay un tema de interpretación contractual y como que rápidamente el tema del perito se puede dejar de lado. Pero lo que es más importante es que la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo este recurso de nulidad, dijo que la verdad es que la competencia del tribunal arbitral, más allá del tema del perito, es plenamente procedente y que eventualmente si hubiese sido un tema técnico y era necesaria una opinión de experto, esa opinión se podría haber rendido a lo largo del procedimiento. Entonces, básicamente descarta que pueda haber algún tipo de problema con la jurisdicción del tribunal arbitral, producto, ¿cierto?, de este incumplimiento de la cláusula. En otros Pues, casos, perdón, sí, Patricia. y no sé si tenemos a lo mejor alguien de los otros panelistas que quieran comentar algo sobre este tipo de anulación de laudos, o si queréis añadir algo en cuanto LIAT termine estos casos que nos está presentando, porque me parece muy interesante también para debatir un poquito el tema. Yo sí que voy a hacer referencia luego a algún caso en particular que también he revisado y como dices, muy interesante, ¿no? Como efectivamente depende de la cláusula, depende de los árbitros y de la jurisdicción. Yo creo que hay diferencias. Pues sí, sigue LIAT. Vale. Eh, vale, en otros casos hemos visto que sí hay tribunales arbitrales que se han animado a suspender el procedimiento arbitral hasta que se completen ciertos los requisitos de la cláusula escalonada, incluso ya estando en curso y habiendo transcurrido la primera audiencia. Eh, y esto, en el caso en particular que esto ocurrió, el árbitro declaró de manera muy clara que el incumplimiento de la cláusula arbitral, de la cláusula escalonada no afectaba para nada su jurisdicción, pero sí leyendo en el fondo el tenor de la cláusula, dijo acá las partes
convinieron en no arbitrar esta disputa hasta que hubiesen terminado, en este caso era un trámite de mediación, así es que yo voy a suspender mi conocimiento hasta que me llegue el certificado de mediación fallida o exitosa en su caso, ¿sí? Han habido también otros pronunciamientos en donde los tribunales, y en este caso se alegó el incumplimiento de la cláusula escalonada porque ciertas materias incluidas en la demanda no habían sido sometidas al procedimiento de negociación previa. O sea, hubo un procedimiento de negociación previa, pero bueno, no discutieron de todos ciertos los temas que venían incluidos en la demanda. Y acá el tribunal arbitral nuevamente señaló que esto no es un tema de jurisdicción, el incumplimiento, pero sí de admisibilidad y dijo expreso que en la etapa cierto, final podían declararse inadmisibles las pretensiones, podrían, digamos, no llegó a esa fase del arbitraje, pero sí podrían declararse inadmisibles las pretensiones deducidas por la demandante por el incumplimiento de esta cláusula arbitral. Em, Y en este sentido, Liat, ¿nos puedes dar alguna recomendación general para redactar cláusulas escalonadas y ajustar expectativas también del cliente o de los usuarios? sí, sí, claro. Mira, yo creo que lo que es fundamental acá es primero tener conciencia del problema. Y esa conciencia del problema, lo más importante es que no lo tengamos solamente los litigantes. Porque claro, nosotros vemos con mucha claridad, ¿cierto? Que la cláusula escalonada termina siendo fuente de nuevos litigios, de nuevas excepciones, de nuevas trabas, de nuevos problemas. Pero muchas veces los abogados que están redactando los contratos solamente ven las bondades, los beneficios de la cláusula y no se ponen en la posición de qué es lo que va a pasar frente al incumplimiento. Entonces, lo primero es tener conciencia, es poder transmitir al cliente de manera clara que existe una zona gris en donde no existe un criterio inequívoco por parte de los tribunales respecto de cuál va a ser la consecuencia de la inobservancia de la cláusula. A mi juicio, es mejor dejar expreso en la cláusula arbitral que si es que falla el procedimiento escalonado, eso no obstará a la posibilidad de iniciar un arbitraje, porque también hay un tema, a mi entender, de acceso, ¿cierto?, a la jurisdicción y ejercicio de la acción, que no puede estar impedido por la existencia de otras etapas. Pero sí, por ejemplo, indicar que si es la voluntad de las partes que el arbitraje se deberá suspender, por ejemplo, en la medida de que no se cumplan esos requisitos. En el fondo, tratar de abordar el problema ex ante y de manera bien clara y ajustada a las expectativas que pueda tener el cliente o los clientes. Así que nos estás diciendo que es muy importante interactuar entre abogados, los que se ocupan de corporativo y los que se ocupan del litigio después para preparar los contratos de forma definida y para luego no tener problemas durante eventuales litigios, ¿no? Así es. Eh, y bueno, yo creo que con eso podemos seguir con una perspectiva práctica que has empezado ya tú con los casos que nos indicaste y vamos a aterrizar un poco los conceptos y a diferenciar las cláusulas escalonadas y a ver un poco el marco comparado luego con un uso práctico y la estructura de este tipo de modelos y protocolos. Y entonces cedo la palabra en este momento a Marta La Laguna. Muchas gracias a Liat por este primer bloque. Gracias. Bueno, pues millones de gracias, Patricia, por la organización. Mil gracias también a Jorge Collantes y enhorabuena por este congreso. Y encantada de compartir, pues iba a decir mesa, pero bueno, mesa virtual con Liat y con Blas, que es un verdadero gusto. Nada, me ha encantado escucharte, Liat, porque estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. O sea, y ahora comentaré algún caso más que he visto, pero creo que has dado la clave me quedo con esto último que has dicho, de al final
para mí es importante anticipar un poco el problema y que las cláusulas sean claras y que en caso como el que has dicho, que haya pasos previos en las cláusulas escalonadas no sea un bloqueo y que se permita, por ejemplo, una solución práctica como la que me ha parecido escucharte, que es que se suspenda el caso hasta que se cumpla, no tener que volver atrás o que declarar nulo un laudo ya dictado o no avanzar o tener que irse a la jurisdicción. Bueno, yo un poco lo que me quería centrar y está relacionado con el tema de cláusulas escalonadas, creo que lo has expresado fenomenal, Liat, es diferenciarlo con un tema que a mí me encanta, que es los procedimientos de ARMED-ARP, que mucha gente a veces los trata como sinónimos. O sea, yo creo que está claro que una cláusula escalonada, como bien decías, es una cláusula, un convenio arbitral con una secuencia obligatoria de fases, pues negociación, mediación, arbitraje, en la que hay un arbitraje que es la parte final y hay como fases preprocesales. Y ahí, y ahora lo comentaré, ahí sí que se puede dar toda esta cuestión que tú comentabas, Liat, de requisito de admisibilidad, de procedibilidad. Eso está por un lado, ¿no? Y por otro lado, para mí están los procedimientos híbridos, que son procedimientos que combinan arbitraje y mediación, ¿no? Y está el ARMED, que es el origen, que de alguna manera, por temas prácticos, yo creo que ha venido a ser superado por el ARMED-ARP, que para mí tiene mucho más sentido. O sea, el ARMED viene a ser un procedimiento, por eso digo, no es un convenio con fases, es un procedimiento en el que tú puedes iniciar un arbitraje y una mediación. Lo que pasa es que en el ARMED originario, el árbitro y el mediador son la misma persona. Esto a día de hoy, por ejemplo, en legislación, diría española, iberoamericana, pues de alguna manera nos chirría un poco. Esto, salvo que las partes lo acuerden, no está permitido y tiene su razón de ser. Al fin y al cabo, un mediador y un arbitraje, si confluyen esas funciones en la misma persona, pues puede haber unos sesgos que no serían, pues no serían razonables ni para la mediación ni para el arbitraje. Entonces, me centro en hablar del ARMED-ARP. Como digo, el ARMED-ARP es un procedimiento, la Corte de Singapur, tanto la Corte de Arbitraje como la Corte de Mediación, tienen un protocolo que lo llaman el AMA Protocol, haciendo uso de las siglas, y lo que hacen es que han institucionalizado una ventana de mediación dentro del arbitraje. ¿Qué significa esto y qué ventajas tiene? Bueno, pues al final lo que aquí supone es que las instituciones, en primer lugar, están coordinadas, o sea, son instituciones diferentes, pero las dos están adscritas a lo que es la Cámara de Singapur y están coordinadas cuando se inicia uno de estos protocolos. Hay una cláusula completa, o sea, concreta, y entonces se inicia el arbitraje. Y mientras se está iniciando el arbitraje, en paralelo, las partes deciden, porque se han comprometido a ello con esa cláusula, iniciar la mediación. ¿Esto qué supone? O me voy un poco más a lo práctico, ¿no? Porque yo os invito a que leáis el protocolo. Pues supone que las partes han presentado las correspondientes solicitudes y respuestas al arbitraje, es decir, las partes ya saben que está en juego. Mientras el arbitraje, como sabéis, hay una fase de provisiones de fondos, de designar a los árbitros, que se puede alargar, pues pongamos un mes, 2 meses, y lo que se aprovecha en el protocolo AMA se establecen 8 semanas para que durante esa fase se intente una mediación. Obviamente se puede extender si es que tiene sentido y si no, se intenta la mediación siempre con un mediador diferente a los árbitros que se están eligiendo, se inicia la mediación y, como digo, las partes ya saben qué es lo que está en juego. Se inicia la mediación antes del escrito de demanda, es decir, tienen los datos pero no se han puesto a hacer la demanda, no se han puesto en principio a hacer los informes periciales. Si la mediación es fructuosa, es fructífera, fenomenal, lo que hacen es que con ese acuerdo se lo entregan al árbitro que en ese tiempo ya se habrá constituido, al árbitro ante un arbitral, y se hace un laudo por acuerdo de partes. Lo que hace además que ese laudo por acuerdo de partes que conlleva el acuerdo de mediación sea ejecutable. Entonces realmente pues es como una jugada maestra. Si al final, por lo que sea, la mediación no ha llegado a buen puerto, pues no pasa nada porque no se ha perdido tiempo, el tribunal está ahí, que ya habrá podido dictar, de hecho, la OP con el calendario, puede recibir los escritos.
se ha incurrido en unos costes, pero quiero decir que del mediador, pero que de alguna manera pues parece que han valido la pena porque algo seguro que se ha avanzado entre las partes y no se ha perdido ni tiempo ni costes. Entonces, bueno, al revés, incluso si, como decía en el caso anterior, la mediación, el acuerdo es fructífero, es cierto que se ha constituido un tribunal, pero el tribunal que firmará un acuerdo de partes, obviamente se liquidarán los honorarios del tribunal con un coste mucho menor al que iniciar un arbitraje y tienes un laudo ejecutable. Entonces, de alguna manera, a mí me parece una idea brillante. De hecho, en el CIAM, bueno, yo soy secretaria general del CIAM-CIAR y de la CAM, y es un proyecto que estamos estudiando. A día de hoy tenemos una cláusula en la página web que establece una cláusula modelo que determina que hay una mediación y un arbitraje. No está institucionalizado, pero desde luego solo con la cláusula o con la voluntad de las partes ya se puede alcanzar un protocolo de este sentido. Es decir, las ventanas de mediación no hace falta tener un protocolo para tenerlas. Al final, pues todos sabemos, y es una característica del arbitraje y de tribunales que incluso lo facilitan y lo indican, que se pueden abrir estas ventanas, ¿no? Entonces, yo creo que es algo a explorar y que realmente pues, tiene mucho sentido. Dicho esto, sí que me gustaría, como decía, Marta, ya he hablado. Sí, si te puedo interrumpir solo un claro. momento, porque me gusta mucho lo que estás diciendo y me gustaría dar también a la audiencia lo que es el uso práctico, ¿no? De este AMA Protocol. ¿Nos puedes comentar si es una cláusula que hay que remitir expresamente en el contrato o las partes pueden incluirla después? ¿Cómo funciona esta cláusula? Sí, mira, tal y como lo tienen en Singapur, la cláusula es como una cláusula estándar que te remite al propio protocolo, ¿vale? Entonces lo puedes, tanto, es como cualquier cláusula, la puedes, obviamente lo normal será tenerla en el contrato, pero si no, cuando se inicia la disputa se puede pactar por la autonomía de la voluntad de las partes. Al final yo creo que lo interesante es que se pacte antes de la constitución del tribunal. Y luego en el CIAM-CIAR, por ejemplo, y en cualquier institución, pues lo mismo, se puede pactar. La cláusula que tenemos en el CIAM-CIAR no tiene un protocolo desarrollado, pero al final tú puedes iniciar una mediación y un arbitraje y, como también decía Liad, ¿no? Al final, como una suerte de cláusula escalonada, pues determinar estas fases. Ya digo que para mí el protocolo me parece algo más avanzado porque es un procedimiento, o sea, es un procedimiento combinado. Lo otro es una sucesión de métodos pero independientes, ¿no? O sea, de alguna manera el paso más allá es combinar esos métodos para precisamente eliminar pues algunos problemas que pueden tener las cláusulas escalonadas, pues que a veces no están determinados desde cuándo se tiene que entender concluida la mediación para que se inicie el arbitraje, ¿no? Ese trigger a veces no está claramente expresado, a veces no está claramente expresado pues cuestiones que pasan en todas las cláusulas que son... Que son, no me sale ahora la palabra, pero la tendréis todos en la punta de la lengua, las cláusulas que no están bien redactadas. Patológicas. Sí, Patológicas, ¿ves? Así patológicas. hago que estéis, eso, en las cláusulas patológicas, que hay muchos ejemplos, pues efectivamente es una cuestión de redactarla bien, ¿no? Pero como dices, Patricia, es tratarlo como una cláusula previa incluida en un contrato o cuando se ha iniciado la disputa. Lo interesante, como digo, antes de que se constituya el tribunal, incluso constituido el tribunal, en el arbitraje tenemos la suerte por la flexibilidad de que puedes, pues obviamente, abrir esas ventanas, ¿no? Y pueden ser muy útiles en determinados casos. Dicho esto, yo solo quería, y por no alargarme más, porque tenía más para comentar, pero solo voy a comentar de las cláusulas escalonadas algunos de los casos que he podido ver y que me han interesado mucho. Nosotros como Corte, en el CIAM-CIAR he contado esta mañana, de 60 casos que tenemos, el 30%, que no es poco, tienen algún componente relativo a la mediación o a una negociación. Tengo que decir que no hemos tenido realmente ningún problema, no hemos visto esas cláusulas patológicas
La verdad es que están bien redactadas, pero sí que nos ha sucedido en algún momento cuando hay cláusulas que contienen, como digo, está previo a la mediación, se nos ha planteado en la propia Corte, ¿no? Se nos plantea en la Corte decir, oye, si vemos una cláusula cuando llega al centro que contiene un requisito previo, nosotros como Corte tenemos que decir algo, o sea, es decir, tenemos nosotros como Corte, ¿no? Esto es algo que alguien me decía el otro día, hombre, pues claro, la Corte que tiene que admitir la solicitud tendrá que decir si se ha cumplido la mediación o no. Bueno, para mí claramente la Corte ahí no tiene nada que decir. Al final la Corte en su reglamento lo que tiene referido es que tiene que revisar prima facie si hay un convenio y si hay un convenio de arbitraje la Corte lo admite. O sea, a mí me costaría mucho no admitir una cláusula, por mucho que lleve previamente, si lleva una cláusula de arbitraje a la institución, no lo inadmitiría, ¿no? Esto creo que para algunos es discutido, pero bueno, para mí lo garantista es que la institución lo admita, eso sí, lo admite y prima facie está admitido porque el artículo 8 se refiere a un tema de tú tienes que revisar como institución si hay un convenio arbitral sometido a tu institución. Luego ya otra cuestión, y ahí sí que ya que como tú adelantabas, Liat, el tribunal o el árbitro sí que tendrá que analizar su competencia. Y entonces, bajo el competence, no bajo nuestro artículo del convenio de la competencia de la institución, bajo el competence del tribunal tendrá que decidir si tiene competencia. Y ahí es donde viene lo interesante, ¿no? Porque yo he tenido acceso a una tesis, que voy a leer el nombre de la estudiante que lo ha hecho, se llama Carmen Pérez de la Blanca, es una tesis de ICADE, que está fenomenal porque ha conseguido 6 casos de CCI y uno de Incitral que te desglosa y entonces los va analizando y un poco os comento el resumen de todo. Lo que viene a decir es, en 2 casos, el tribunal que decide se declara competente pese a que pese a que la parte presenta el caso y había una conciliación claramente previa, de una mediación previa, pero la parte se va al arbitraje. Entonces la demandada dice, oye, el tribunal no tiene competencia y el tribunal dice, no, sí que tengo competencia. Y dice, sí que tengo competencia porque el lenguaje de la cláusula claramente no es imperativo, habla de podrán, las partes podrán conciliar, las partes podrán ir a mediación y dicen algo así como, oye, puesto que esto es ambiguo, la mediación o la conciliación son facultativas, por lo tanto, yo tengo competencia. Pero luego hay otro caso muy interesante que el tribunal declara que no tiene jurisdicción. Es un caso CCI también y lo que viene a decir aquí el tribunal es que la redacción es clara. Dice, la redacción es muy clara, aquí esto es una condición suspensiva, literalmente, y yo, por tanto, tribunal, no tengo competencia. Y cierra el caso. Quiero decir, fijémonos, lo decías tú, Liat, lo grave que es esto, que no entra y demás. Aquí hay una crítica muy buena yo creo que nuestro querido, yo al menos le tengo mucho cariño, Álvaro López de Argumedo, que es un gran mediador y también árbitro, que lo que critica es precisamente lo que tú apuntabas, Liat, que es que lo que debería haber hecho el tribunal quizás debería haber dicho, oye, suspendo, que a efectos de preclusiones y todo, suspendo el caso, pero no dejo a las partes que se vayan a la jurisdicción, porque al final, si lo declaras como cosa juzgada, que tú no tienes competencia, les dejas un poco con cierta indefensión. No es cierto que podrían pues hacer todo el procedimiento y volver, pero bueno, de alguna manera eso son más costes, más tiempo y hay una cuestión ahí de a dónde se tendrían que ir, ¿no? Luego hay otros 2 casos muy interesantes y que el tribunal se declara competente porque dice que pese a que la cláusula es muy clara, y aquí es curioso, dice la cláusula es clarísima porque la cláusula no decían podrá, la cláusula decía tienen que ir a mediación, pero el tribunal dice como esto esto es un formalismo y y dice, es muy curioso porque dice, como ya sé que esa negociación iba a ser inútil porque la negociación no tenía sentido, dice el tribunal, entonces me declaro competente. Ojo ahí el salto que da el tribunal teniendo una cláusula clarísima, que ahí también, muy valiente el tribunal, entiendo el querer, pero es verdad que de alguna manera hay un requisito que no se ha cumplido y eso pues puede tener, no sé cómo ha ido el caso, pero no le he hecho seguimiento, pero puede ser luego nulo, lo comentabas también, Liat, y que luego te declaren nulo un caso ya avanzado, ya con cosa juzgada, que se te cae nulo por esto, pues sería una faena. Entonces, bueno, he hecho también un análisis comparado. Y por concluir solo diré que las cláusulas escalonadas, cuando llevan una referencia clara a que hay que hacer una mediación o una negociación o conciliación previa,
suelen ser exigibles en Singapur, Francia y Alemania. Y luego, depende de la redacción, somos más laxos en España, Reino Unido y Estados Unidos en los casos que he podido leer. De alguna manera siempre depende de la mediación. Son casos que, como digo, son más laxos en declarar estos requisitos como requisitos de admisibilidad. Y nada, dicho eso, solo concluyo con que, como decía Liat, hay que tener muy claro cómo redactas. Yo creo que son buenas las cláusulas escalonadas. Creo que eso es bueno, investigar procedimientos como el del protocolo AMA, y redactar las cláusulas y tener protocolos institucionalizados, y que desde luego hay que tener muy claro el plazo, muy claro desde cuándo se inicia la mediación, y luego determinar si esos procedimientos son facultativos o no, dejar eso claro en la cláusula. Así que Gracias, bueno, perdón porque Marta. seguiré hablando, pero quiero escuchar a Blas. Nada, nada, que es un placer escuchar porque es todo muy, muy interesante. Y en resumen, de lo que se ve, el tribunal arbitral puede tener competencia limitada o condicional si una fase obligatoria no se ha cumplido, ¿no? Pero usualmente tiene discreción para decidir también si permite continuar con arbitraje. O sea que depende mucho de cómo van a leer ese incumplimiento de lo que nos has dicho. Y hay también algo que nos puedas indicar como checklist de redacción segura, digamos, de una cláusula escalonada, así, en forma muy práctica, si nos puedes dar algún tip. Yo diría que claridad en las fases, o sea, si hay 2 o 3 fases, dejarlas claras, dejar claro el plazo y desde cuándo, dejar claro, pero esto lo digo siempre con las cláusulas para evitar patologías, pues en la sede, el idioma, el número de mediadores y de árbitros, ¿no? Si lleva las dos. Luego el tema de la confidencialidad y muy claro decidir, dejar claro si es facultativo o no. Yo creo que eso ayudaría mucho a los tribunales para decidir esto, ¿no? Si al final es un podrá o un debe, es muy diferente, ¿no? Ese efecto del incumplimiento. O sea, que yo creo que, y luego que toda la cláusula en sí tenga coherencia y que cuando alguien la redacte, de verdad se ponga los zapatos de que tiene que activarlo y que haga ese ejercicio, y así le saldrán los errores si es que los hay. Muchas gracias, Marta. Esas son sugerencias muy prácticas que pueden ser de ayuda para todos nosotros. Y agradecemos de momento a Marta y seguimos con el tercer bloque que nos va a dar una perspectiva arbitral internacional con el doctor Blas Piñar y vamos hablando, siguiendo con lo que es la competencia del tribunal arbitral, a ver si tiene el tribunal arbitral competencia para conocer del asunto y esa es mi pregunta que se conecta a los casos que ya nos mencionó Marta. Te cedo la palabra, Blas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Es un verdadero placer compartir panel contigo, con Marta, con Liat. Es la segunda ocasión, si no recuerdo mal, que participo en este Congreso Internacional, que ya comienza a ser una tradición en esta comunidad internacional y sobre todo en la hispanoamericana de arbitraje. Y quiero agradecer también, como no, a Jorge Luis Collantes la invitación y a todos los organizadores de este magnífico congreso. Me sumo al entusiasmo de Marta por la mediación intraarbitral. Es una pasión que compartimos los dos, ¿no? De cómo poder combinar hábilmente el arbitraje con la mediación de las muchas maneras que hay posibles e inteligentes para resolver los conflictos sometidos por las partes, ¿no? Que al final es de lo que se trata, resolver conflictos y resolverlos de la manera más eficiente posible, ¿no? De manera más satisfactoria, más rápida y más barata, que es al final de lo que se trata, ¿no? Pensando en los usuarios de estos métodos. Y ahí me atrevería también a mencionar no solamente el ARB-MEDARB del que hablaba Marta, sino también otra combinación, a mi juicio, muy interesante y también poco explorada, dificultosa
todavía, pero que tiene su campo de acción en el futuro a medio plazo, que es el de la mediación más el arbitraje de oferta final, el conocido como Medaloa, ¿no? que es una combinación con el Baseball Arbitration. A mí esto me parece interesantísimo. Las partes ponen en marcha una mediación, intentan resolver su controversia a través de esa mediación con la ayuda del mediador, de los comediadores, y en muchas ocasiones ocurre, porque esto es muy, muy propio de la praxis, que no se cierra un acuerdo definitivo, absoluto sobre todos los temas, pero sí esa mediación ayuda a las partes a acercar posiciones hasta un punto en el que realmente la decisión queda dentro de un margen de un rango muy estrecho de posibilidades, ¿no? A veces es un tema cuantitativo, de una cantidad de dinero, las partes han quedado en un rango máximo y mínimo, o bien un rango de posibilidades ya ceñido, y por tanto las partes han podido avanzar desde el conflicto inicial, pero no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Ahí es donde tiene espacio de sobra esta opción del Medaloa, ¿no? del Mediation and Last Arbitration Offer, ¿no? Es por las siglas en inglés, donde inmediatamente en esa situación el mediador se convierte en árbitro, pero no para iniciar todo un procedimiento arbitral desde el inicio, con todas sus fases, con solicitud, con respuesta, demanda, contestación, práctica de prueba, etcétera, sino que simplemente a partir de ese momento el mediador se convierte en árbitro, cada una de las partes remite por su lado, digamos, independientemente de la otra, normalmente en un plazo común, su oferta final. ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la decisión que consideran más razonable para todas las partes? Y ese mediador devenido en árbitro lo único que tiene que hacer es adjudicar la disputa, eligiendo entre una de esas dos opciones. No hay aquí espacio para la creatividad. Decide entre una de esas dos opciones planteadas por las partes, dos o más opciones, subirán más de dos partes en el procedimiento, y tiene que motivar, lógicamente, el por qué considera que esa opción es la más razonable y la más beneficiosa para todos, ¿no? Como digo, esto me parece también una opción de interacción o de hibridación entre mediación y arbitraje, que tendría muchísimo campo para la práctica, a medida en que los usuarios de estos métodos, y sobre todo sus consejeros, asesores legales y sus abogados, pues realmente la conozcan y la dominen y puedan también animarse a proponérsela a las partes, ¿no? Dicho lo cual, que esto era un inciso inicial relativo a las cláusulas híbridas, centro el resto del tiempo en el tema que nos ha convocado a todos en esta mesa, ¿no? En este panel, que es el de las cláusulas escalonadas, ¿no? Y ese sugerente título, ¿no? de brillante idea que puede acarrear graves y grandes problemas en la práctica. Pues bien, en el ámbito internacional, que era el que se me había asignado, debo partir de la constatación que ha hecho Liat en su intervención anterior, ¿no? No hay un criterio inequívoco, evidentemente. Si no lo hay muchas veces dentro de cada una de las jurisdicciones nacionales a la hora de abordar la cuestión, y Marta también nos ha hecho referencia a algunas jurisdicciones donde está claro que se obliga a cumplir con esos escalones, en otras jurisdicciones donde no se obliga tanto o depende de la redacción. Desde luego, en el ámbito internacional vamos a tener el mismo problema, quizás corregido y aumentado, ¿no? Vamos a tener el mismo problema. Caben dos opciones básicas. Cuando un tribunal arbitral se enfrenta con la alegación de una de las partes relativa al incumplimiento de alguno de los escalones previos al arbitraje, que estarían pactados dentro de la misma relación contractual, probablemente dentro de la misma cláusula arbitral, como cláusula o convenio arbitral escalonado, es decir, que antes de acudir al arbitraje se obliga a pasar por unas fases previas de negociación o mediación o experto independiente. Lía también ha apuntado a esta posibilidad en uno de los casos que ha mencionado. Pues bien, cuando el tribunal arbitral se enfrenta a esta alegación, una de las partes sostiene que
no se ha cumplido, y normalmente por culpa de la parte contraria, no se ha cumplido con alguno de esos escalones previos que obligatoriamente deberían haberse subido antes de llegar al arbitraje, y por tanto lo que se pide normalmente será la inadmisión de la solicitud de arbitraje o la desestimación de la demanda arbitral. Aquí caben dos posibilidades: o se inadmite, vamos a decir tres. La primera, que se inadmita de plano el arbitraje, es decir, la solicitud de arbitraje, incluso la demanda arbitral, pero en un momento temprano. Hay una inadmisión formal, no una desestimación sustantiva, por falta de cumplimiento de un requisito, vamos a decir, de procedimiento o de un requisito relativo a la eficacia del propio convenio arbitral o de los acuerdos establecidos por las partes para llegar a ese arbitraje. Cabría, en segundo lugar, una prosecución del propio arbitraje, es decir, no se inadmite a trámite el arbitraje por el hecho de que no se haya cumplido con uno de estos escalones. El arbitraje prosigue, pero que la tramitación del arbitraje prosiga no quiere decir que la demanda no pueda llegar a ser desestimada por el hecho precisamente de que no se haya cumplido con alguno de los escalones de la cláusula escalonada. Por tanto, el tema dejaría de ser un tema formal en este caso o procedimental, pasaría a ser un tema sustantivo o de fondo, pero dentro de esa parte sustantiva o de fondo cabría igualmente una desestimación. O cabría simplemente que la demanda fuese estimada o desestimada, pero por razones distintas del incumplimiento de la cláusula escalonada, y que simplemente el incumplimiento de esa cláusula escalonada se convirtiese, si acaso, en una cuestión susceptible de no de cumplimiento específico, que sería donde realmente debería suspenderse el arbitraje para revisitar la cláusula escalonada en el escalón que no se hubiese cumplido, sino que hubiese una indemnización de daños y perjuicios para la parte perjudicada, indemnización relativa o consecuencia del incumplimiento de la propia cláusula, ¿no? Con lo cual las opciones aquí van a ser muy amplias, siempre partiendo de la base de que estamos hablando de una cláusula escalonada obligatoria. Yo aquí, por ser precisos conceptualmente, sí que desecharía directamente aquellas cláusulas donde hay meras invitaciones, ¿no? O posibilidades. La parte podrá acudir a mediación, la parte podrá intentar negociar, etcétera. Porque cuando hay una mera posibilidad, yo creo que no estamos hablando stricto sensu de una cláusula escalonada, sino de una cláusula, algunos autores lo llaman simplemente pues, multimodal, ¿no? Porque puedes acudir a alguna cosa antes de acudir a lo que sí hay una exigencia jurídica de acudir, que es el arbitraje, o que incluso sea un sometimiento a una jurisdicción específica, ¿no? Yo eso lo desecharía y hablaría de cláusulas escalonadas a las que realmente obligan a acudir a algo previamente antes de llegar a un arbitraje. Y claro, en un contexto internacional, que es del que se me estaba preguntando, al final el tribunal arbitral va a tener que tener en cuenta, por un lado, lógicamente, cuál es la jurisdicción de control. O sea, en función de la sede del arbitraje, vamos a tener una jurisdicción de control de ese laudo. También tendremos jurisdicciones de control, no las de la sede natural, sino las de los eventuales lugares o países en los que pudiera llegar a interesar en el futuro, aunque eso no es misión del tribunal arbitral, sino de las partes, la ejecución del laudo. Entonces, en función de esas sedes de control del laudo, la sede natural, la del arbitraje, o eventuales emplazamientos donde se quisiera o interesase ejecutar el laudo, ahí es lo que va a haber que tener en cuenta a la hora de la verdad. Es decir, ¿qué dice el derecho de la sede del arbitraje o qué dice el derecho de los lugares donde susceptibles de ejecución de ese laudo arbitral a la hora de entender esta problemática de la cláusula escalonada? Es decir, si al final se va a permitir, se va a poder anular el laudo en una acción de anulación en la sede, o se va a poder impedir la ejecución, o se va a poder denegar el exequatur o la homologación o el reconocimiento del laudo arbitral por el hecho de no haber cumplido alguno de los escalones de la cláusula escalonada. Eso es lo primero que habría que tener en cuenta, y singularmente por parte del tribunal arbitral
lo que dice el derecho de la sede. Es el que en términos prácticos va a marcar prima facie esta cuestión. Más allá de eso, es evidente que el tribunal arbitral también tendrá que atender en cierto sentido, a la lex contractus, es decir, a cuál es la ley pactada por las partes. Eso puede tener una influencia también en esta cuestión, o incluso más allá de la lex contractus o de la lex arbitri, que es la del lugar de la sede a la que hacía referencia anteriormente, puede que haya que tener también en cuenta la ley aplicable al propio convenio arbitral, que, como bien sabemos, y en escenarios también complejos y poco recomendables en la práctica, el convenio arbitral podría tener una ley aplicable distinta de la lex contractus y distinta de la lex arbitri. Es decir, cabe la posibilidad de que las partes pactasen en el contrato donde está inserto esta cláusula escalonada, incluyendo el convenio arbitral, pactasen la aplicabilidad de una ley específica, distinta de la del resto del contrato o de la sede del arbitraje, que fuera de aplicación a ese propio convenio arbitral. Esto es, al final, una manifestación más del célebre de Pécage, que se conoce en la doctrina internacionalista, ¿verdad? En esa posibilidad de trocear, por así decir, un contrato para someter diversas partes a diversos derechos o leyes aplicables. Posibilidad que, como sabemos, está plenamente asentada en el ámbito del derecho internacional privado, que lo permiten hacer, pues, en el caso europeo, el reglamento Roma I relativo a la ley aplicable a obligaciones contractuales, pero que no es muy recomendable en la práctica porque no hace más que generar, o potencialmente al menos generar, problemas prácticos de todo tipo, ¿no? Y aquí claramente es uno de ellos, ¿no? Cuando las partes quieren escoger una ley aplicable al convenio arbitral, y en este caso a la cláusula escalonada enteramente distinta de la propia ley del contrato o de la ley de la sede, pues no hacemos más que introducir problemas. Pero esto que sepamos que podría ocurrir. Finalmente, el tribunal arbitral también tendrá en cuenta, y en contextos internacionales, el tribunal arbitral tendrá en cuenta cuál es la praxis sobre esta cuestión, o la jurisprudencia, los precedentes jurisprudenciales en esta cuestión, en el lugar donde practique, ¿no? En el lugar de su práctica o en el lugar de su propia, en su nacionalidad, ¿no? Y si el tribunal además no es unipersonal, sino que está compuesto por más de un árbitro, pues el problema se multiplica, porque puede que los árbitros del mismo tribunal tengan visiones contrapuestas, antagónicas, absolutamente, acerca de esta cuestión. En mi opinión, no sé cómo voy de tiempo, Patricia, ya voy Vas terminando, muy ¿no? bien, vas muy bien. Pero así como los otros bloques fueron muy interesantes, te estoy escuchando y veo, ¿no? Conectándose a lo que es el título de este panel, de lo que estás diciendo, que hay efectivamente unos riesgos de laberintos contractuales, ¿no? Como combinaciones de reglas locales y escalonamiento internacional, que pueden generar procedimientos complejos con riesgos de retrasos o impugnaciones, ¿no? Entonces, me gustaría siempre, mirando a lo que es la práctica, para dar también unas sugerencias a los usuarios, saber si hay posibilidad de salvar estas cláusulas defectuosas, ya, si la podemos llamar así, en los casos que nos estás mencionando, y cuál es efectivamente la tendencia internacional, ¿no? Si hay más flexibilidad o más formalismo. Pues mira, Patricia, yo creo que la tendencia internacional, global, es no sé si ya calificarlo de formalismo, pero no es a la flexibilidad, en el sentido de que la tendencia es hacia la exigencia de la efectividad del cumplimiento de estas cláusulas escalonadas. Y mirando el caso español, simplemente, y del que tengo mayor conocimiento de causa para hablar, los precedentes jurisprudenciales son poquísimos. Yo el único que realmente puedo decir que es tal cosa, y no hay otras resoluciones de tribunales, pero que realmente no están atendiendo este problema, sino cosas distintas. El único que tengo es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2014,
donde se planteó este problema en una acción de anulación de un laudo arbitral, donde claramente existía una cláusula escalonada que obligaba previamente a acudir a la mediación. No se acudió a la mediación y, sin embargo, se acudió directamente al arbitraje, y esto fue alegado como motivo para anular el laudo. Y el motivo fue desechado por el Tribunal Arbitral en aquel entonces, y tenía sentido porque en aquel entonces en España ni siquiera existía una ley nacional que regulase la mediación, ni siquiera existía eso. La mediación era una absoluta desconocida en el 2014, más allá de ámbitos propios de la práctica jurídica, del ámbito de los abogados, del derecho de familia y del derecho laboral. Fuera de esas dos áreas, nadie hacía mediaciones en el ámbito corporativo, en el ámbito civil, mercantil. Prácticamente nadie hacía mediaciones formales. Otra cosa son negociaciones informales y directas entre las partes, que por supuesto que sí. Entonces, partiendo de esa base, el Tribunal Judicial probablemente no se atrevió a anular todo un laudo por el hecho de no haber, es verdad, haber incumplido una cláusula de un contrato, pero que se puede entender como un incumplimiento no esencial o no grave desde el punto de vista del contrato en su conjunto, ¿no? Y entonces no se quiso anular. Es verdad que la situación, si se volviera a plantear exactamente el mismo caso entre las mismas partes con el mismo contrato, se planteara hoy en día, probablemente el resultado cambiaría, porque ahora mismo sí tenemos ya en España una ley aprobada en el año 2012, pero que en aquel momento, siendo la sentencia de anulación del 2014, en el momento en que se celebró el contrato y que se sustanció el arbitraje, esta ley no estaba en vigor. Esta ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles sí prevé expresamente, como una de las manifestaciones de la eficacia negativa del acuerdo de sometimiento de un conflicto a mediación, sí prevé el hecho de que no se puede acudir a cualquier otro método, no solo acudir a la jurisdicción, sino acudir a cualquier otra solución extrajudicial, es la expresión que utiliza la ley. No se podrá acudir a la jurisdicción o a cualquier otra solución extrajudicial sin intentar previamente y de buena fe el procedimiento de mediación pactado. Es decir, ahora sí existe una obligación legal de acudir a la mediación y de no poder acudir, debe entenderse, al arbitraje, si también estuviera pactado, sin haber intentado antes la mediación cuando existe una cláusula escalonada, ¿no? O sea, que eso como precedente y como tendencia creo que es así. Y me preguntabas, Patricia, por soluciones a los problemas que yo planteaba. Desde luego me sumo a las que ya han aportado Liat y Marta, que claramente de redacción clara y concisa y redacción asertiva, nada de podrá o existirá la posibilidad de, sino redacciones claras y asertivas, con plazos muy claros, con fases muy bien determinadas, y además ahí añadiría yo el hecho de que cuanto más se alineen la lex contractus, la lex arbitri y la ley aplicable al convenio arbitral, es decir, si estas tres leyes pueden ser una y la misma, desde luego se evitarán, como consejo práctico, muchísimos problemas. Muchas gracias, Blas. Y de momento, después de todas estas intervenciones interesantes, me gustaría tener una ronda, digamos, final, porque hemos hablado hasta ahora de la importancia de prevenir antes que de curar la cláusula patológica, y entonces me gustaría saber, esa es una pregunta que es abierta, obviamente, quien quiera responder en esta ronda final, y sería si conviene seguir promoviendo estas cláusulas efectivamente o no. No sé quién quiere tomar la palabra aquí. A lo mejor Liat, que nos estuvo dando la primera ronda relativa a la explicación de qué son las cláusulas y de cómo se han
cómo han proliferado, ¿no? Estas cláusulas. ¿Conviene seguir promoviéndolas o no? Sí, mira, como mencionaba anteriormente, mi experiencia con las cláusulas escalonadas en general ha sido positiva, ha sido una buena experiencia. Creo que eh, me ha tocado ver muchos casos en donde estas cláusulas han llevado a acuerdos totales o parciales que han descomprimido, ¿cierto?, el arbitraje posterior. Y yo entiendo que para eso están pensadas y por lo tanto no creo que la forma de solucionar el problema que generan sea simplemente eliminándola, sino más bien buscar una forma de prevenir estos grandes problemas que se generan a nivel del tribunal. Si el problema es ahí, en esa instancia, entonces creo que una forma es la redacción de la cláusula, probablemente más allá de si es facultativa o es obligatoria, ojalá establecer en la misma cláusula cuál es la consecuencia de su infracción. Sé que esto es muy difícil, ya las cláusulas arbitrales se redactan, ¿cierto?, en último momento y pedirle a las partes que estén pensando qué pasa si falla la negociación. Yo sé que es algo que quizás no es muy práctico en el momento en que las partes están celebrando sus contratos, pero sí después. Y creo que además aporta bastante a las correctas decisiones de los tribunales el que se estén generando debates e instancias en donde se levanten estos temas y se vayan conversando a nivel de comunidad arbitral los grandes problemas que puede generar el que después se anule un fallo una vez tramitado todo el procedimiento, incluso el riesgo de que se anule un fallo. eh, ¿Cierto? Porque no se abordó adecuadamente este tema a nivel del tribunal arbitral al inicio. Entonces, me parece que va generando cierto consenso general estas conversaciones, el hecho de que la tendencia parece ser a que ya los tribunales no se están declarando incompetentes, sino que están simplemente adoptando algunas medidas para subsanar, ¿cierto?, los problemas. Gracias, Liat. Y entonces, si seguimos con esta idea positiva, obviamente, de la promoción de estas cláusulas, la siguiente pregunta sería cómo evitar estas dilaciones o estos laberintos en los cuales podemos entrar. Eh, y a veces no lo sabemos al principio. Esto también es algo que puede pasar. Al principio parece todo perfecto y luego empiezan los problemas. Que no sé si Marta quieres o Blas también quieres comentar, los dos, no hay problema. Marta y luego Blas. Sí, yo, a ver, aparte de lo evidente, ¿no? Que es el tema de la redacción, el tema de contar con un profesional que realmente se ponga en situación cuando redacta la cláusula, como decía, para hacer la prueba de que no va a haber problema. Yo creo que eso no debería ser tan difícil. Al final es bastante sencillo, yo creo, hacer una cláusula que no tenga problemas. Ahora bien, y por decir algo novedoso, ¿no? Y quizá lanzo un comentario naif o un poco con ilusión, pero a mí me gustaría también que los abogados no pongamos problemas, o no pongan problemas a cosas que no deberían de serlo. Es decir, a veces es muy superfluo cuando un demandado se pone a querer anular un laudo por esto, o se pone a querer cuestionar la competencia de un árbitro por esto, porque creo que cuando se redacta una cláusula de este tipo, todos saben lo que quieren decir. Normalmente no debería haber problemas, y si lo hay, me parece, la verdad, lo voy a decir un poco deshonesto, el tener que al final es la profesión del abogado, pero ganar algo por estas cosas es que es muy poco honesto. Entonces yo lanzaría, por decir algo más allá de lo de que todos sabemos que hay que redactar las cosas bien, pues oye, pero cuando pasan los problemas pasan y todos los ves venir, pues que no nos aprovechemos de eso, ¿no? Eso lo digo como un desideratum, por decir algo diferente. Gracias, Marta. Blas, ¿algún Es, comentario? es, es cierto que, claro, nosotros hemos centrado toda la atención de las cláusulas escalonadas en los problemas que generan, ¿no? Porque cuando hay problemas pueden llegar a ser problemas graves. Pero tienes mucha razón, Patricia, en ampliar un poco o tirar para atrás el zoom
para entender que nos estamos concentrando en eso porque es la parte interesante de comentar desde el punto de vista de la práctica del derecho. Pero me sumo a lo que decía Liat en el sentido de que las cláusulas escalonadas gozan de buena salud, son una idea genial. Las partes suelen querer aceptarlas, suelen querer tenerlas cuando entienden lo que son, cuando se les propone, porque de ahí solo pueden salir normalmente cosas buenas. Y por tanto, yo creo que aconsejamos vivamente contar con ellas. Otra cosa es que cuando se genera un problema, se generan los problemas pues, que ya, de la índole que ya hemos visto que puede haber, ¿verdad? Pero en la parte ya no de prevención, sino de curación, es importante dos ideas. Por un lado, que no todo incumplimiento de un escalón tiene que ser grave o esencial hasta el punto de poder conllevar la inadmisión o la desestimación de una demanda arbitral o la anulación de un laudo o el tener que retrotraer las actuaciones. No puede haber incumplimientos pequeños, meras inobservancias, algo que no haga de por sí tener esas consecuencias tan graves, como si, por ejemplo, no se ha respetado alguno de los plazos de las fases que ha habido, ¿no? Porque el arbitraje se ha iniciado un día antes o un día después de cuando debía haberse hecho, ¿no? Por ejemplo, respecto de lo que se está diciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, ya también más en fase de opinión, creo que la solución adoptada no debería ser la misma cuando el escalón o la fase previa es autocompositiva, que va a ser en la mayoría de los casos cuando lo que se ha dejado de hacer es una mediación o una negociación, porque Marta lo apuntaba en su intervención, puede llegar a entenderse y es un razonamiento un poco de brocha gorda, pero que no deja de ser una verdad poco definida, pero una verdad, y es que cuando el método de la fase previa, del escalón previo, es autocompositivo, y por tanto no hay ninguna obligación de llegar a un acuerdo o de resolver la controversia utilizando ese escalón que ha sido saltado indebidamente, pues al final obligar a alguien a acudir a ese escalón, a parar todo un procedimiento arbitral o tener que iniciarlo de nuevo o anular el laudo porque no se acudía a una cosa donde no había una obligación de resultado o donde no se iba a resolver el conflicto necesariamente, pues parece, como idea fuerza, parece desproporcionado. Pero también puede ocurrir casos, en la práctica son menos frecuentes, pero existen, y Liat ha apuntado a él cuando hablaba del precedente de anulación, de intento de anulación de un laudo internacional allá en Chile, donde la fase o escalón previo no sea autocompositivo, sea un expert determination, ¿no? Singularmente. Ese expert determination puede ser autocompositivo, también los hay, o puede ser heterocompositivo, donde realmente el resultado del dictamen o informe del experto del panel de expertos sea vinculante y en ese sentido sea dirimente para las partes. Claro, es vinculante, pero no va a tener fuerza o efecto de cosa juzgada en la inmensa mayoría de las jurisdicciones. Por lo tanto, cabe un arbitraje posterior, pero es verdad que ese arbitraje posterior, cuando previamente se emite o se debía haber emitido por parte de unos expertos un dictamen o informe de carácter vinculante, ese arbitraje va a ser muy diferente, porque ese arbitraje va a girar en torno al resultado de ese dictamen y a la lex artis y al procedimiento seguido, si es correcto o no lo ha sido, de los expertos a la hora de llegar a ese resultado. Por lo tanto, ahí ya la cosa será distinta y realmente tiene más fuerza la alegación consistente en que, oiga, no vayamos al arbitraje o no se dicte un laudo si no se ha emitido ese dictamen por parte de los expertos independientes a los que las partes nos obligamos en el contrato. Gracias, Blas. Pues aquí me interesa mucho porque tenemos todavía un poquito de tiempo, así que aprovecho de vosotros. Hemos comentado ahora lo que es la cura y hemos hablado obviamente de lo que es la prevención y la interactuación entre los abogados corporativo y litigio. Y entonces, para dar siempre alguna sugerencia práctica, me gustaría oír de cada uno de vosotros cuál puede ser la clave para una redacción clara y ejecutable de una cláusula
y alguna recomendación práctica para los abogados y para los usuarios que podáis dar aquí al final de este panel, de esta mesa que ha sido muy interesante. Pues Liat, empieza Liat, que veo que tiene la mano. Bien, no, estaba dando el pase para no empezar siempre, pero eh, creo que los tips, las claves de redacción al final, más allá de la teoría, tienen que tratar de ser bien aterrizadas, o sea, em, no solamente concebir o redactar la cláusula escalonada como para fijar claramente los hitos después de los cuales puedo irme ya finalmente a litigar, sino que el espíritu que está detrás de esta cláusula es que estas cláusulas efectivamente sirvan. Y por lo mismo a mí me hace mucho sentido aquellas cláusulas, por ejemplo, que establecen una negociación entre las partes y establecen quiénes van a ser las personas de cada parte que tienen que negociar, que son distintas, ¿cierto?, a las de los equipos que estuvieron participando en la ejecución del contrato. Me parece que eso muchas veces es una fórmula que logra efectivamente destrabar un poco la controversia, traer miradas frescas, quizás de más alto nivel que puedan pensar soluciones que exceden quizás el conflicto mismo, que van más por el lado comercial o algunas otras alternativas. Entonces, eso en mi experiencia ha resultado muy bueno para lograr el objetivo de la cláusula escalonada, que es evitar, ¿cierto?, el arbitraje. Establecer tiempos que sean razonables para que las partes conversen, establecer todas las posibilidades de extensión de estos tiempos, si bien la verdad es que las partes siempre van a poder extender el tiempo de negociación en la práctica si lo están haciendo. Me parece que es importante dedicarle un segundo a pensar cuál es una forma efectiva de negociar y cuáles son aquellos mecanismos que pueden aumentar la posibilidad de un acuerdo. Y ya llevándolo al lado más litigioso, obviamente es útil, ¿cierto?, tener ciertos parámetros claros de tiempo y de ciertos requisitos que se deben cumplir para dar por superada esta fase. Por cierto, formalidades de cuándo comienza y cuándo termina cada uno de los hitos y plazos y formas de contar estos plazos. Eso evita algunos problemas posteriores. Gracias, Liat. Marta. Sí, bueno, yo mira, un poco porque como me ha gustado mucho escuchar de verdad tanto a Liat como a Blas, lo que acabas de decir, Liat, yo creo que es clave. O sea, al final yo creo que hay que ir caso por caso, ¿no? Cuando tú estás redactando una cláusula tienes que saber qué sectores, quién va a estar implicado, qué incidencia va a tener los tiempos que pongas. Al final aterrizar eso es esencial y eso requiere, también lo decías tú, pues un buen estudio, ¿no? Al final, esto es una idea también un poco básica, pero al final siempre es que le invertimos muchísimas horas a redactar contratos, ¿no? Los compañeros de mercancía redactan horas y no, eso no es proporcional con lo que se le dedica a la disputa, ¿no? A la cláusula y eso va a ser importante. Entonces, esa coordinación entre los equipos y que alguien se estudie la cláusula, pero aterrizado al sector, al caso concreto, eso es muy relevante. Eso también, que lo haga alguien experto o que haya tenido experiencia, que detecte estas cuestiones que hemos comentado de, oye, claridad en los plazos, claridad en qué estás poniendo, ¿no? En qué incidencias va a tener, es muy relevante. Y me quedo pues con la idea de Blas, que es verdad que siempre hablamos de las cláusulas patológicas y de los problemas, y realmente yo creo que son muy positivas las cláusulas escalonadas o en general los ADR, o sea, que las partes sepan que esto existe, que existen estos métodos, ¿no? Al final creo que vamos muy rápido por la vida en general. Cuando tú eres abogado y recibes una demanda, no te planteas nada más y te pones a contestar. Eso cuando es incluso jurisdiccional, no te planteas el arbitraje, pero es que en el arbitraje nos pasa lo mismo. Hay que plantearse otras opciones y es un deber de la abogacía, ¿no? Quizá no sé por qué yo estoy tan deontológica, pero el hecho de que los abogados también pues hagan su trabajo a la hora de informar a los clientes, informarles, ya digo, con el sector, con el caso concreto, con las ventajas y riesgos que pueden tener y que luego haya buena fe a la hora de tanto poner la cláusula como ejecutarla, como no poner inconvenientes superfluos, ¿no? Y luego
pues responsabilidad de todos, hacer estos eventos, difundirlos, escribir, al final generar confianza. Yo creo que no se utiliza lo que no se conoce y al final hay que dar confianza. Y se da confianza pues haciendo este tipo de debates, estudiando bien las cosas, también teniendo árbitros que tomen decisiones. No quiero decir valiente, porque hacer lo correcto no debe de ser valiente, ¿no? Pero soluciones como, por ejemplo, y lo decía Liat, el caso de oye, no voy a tirar esto para atrás porque me dé miedo, tengo que tomar esta decisión y suspendo, pero voy a ver cómo no le hago una faena a las partes, porque lo que querían era solucionar el caso. Entonces, tener esa mente abierta dentro de, por supuesto, lo que permite la cláusula, la legalidad y que los tribunales actúen en consecuencia, necesario. Y también las instituciones, en la medida en la que estamos ahí, pues ayudar a aclarar estas cuestiones y a facilitar, ¿no? Así que como consejo, pues eso, conocer, difundir, actuar de buena fe y estudiarse las cosas y poner cláusulas que no generen problema, porque en la mayor parte de las veces no generan ningún problema. Gracias, Marta. Eh, son tips que seguro que los usuarios van a utilizar después de este debate y lo que has comentado tú, difundir es lo importante y hablar del tema. Blas, ¿tienes alguna recomendación que nos puedas dar al final? Yo, después de las magníficas intervenciones de Liat y de Marta y con tu estupenda moderación, Patricia, solo puedo recapitular ya todas las ideas que han salido como consejos prácticos, ¿no? El adaptar la cláusula al caso concreto, al contrato, al negocio. Pensar también en la preocupación de las partes, ¿no? O si uno es abogado de parte, pues de su propio cliente a la hora de qué quiere alcanzar, qué debe evitar en la negociación de ese contrato, porque estamos hablando siempre de la midnight clause, ¿no? de la cláusula pobre, por así decirlo, dentro de complejas redacciones y negociaciones contractuales. Prever, como decía Liat, las consecuencias del incumplimiento de los escalones, de todos o de cada uno de ellos, redactarlos de manera muy clara, muy asertiva, estableciendo fases diferenciadas, siendo muy cuidadoso en los plazos dentro de los cuales se tiene que hacer cada una de las cosas de las fases. Y finalmente, si estamos en el ámbito internacional, alinear lo máximo posible para que sean una y la misma, si se puede, la lex contractus, la lex arbitri y la ley aplicable al propio convenio arbitral, en este caso la cláusula escalonada. Pues muchas gracias, Blas. Has hecho un reepílogo de todo y espero que la audiencia haya tenido así una perspectiva de todo tipo, a partir de la teórica jurisprudencial a la más práctica. Y quiero agradecer de nuevo a los ponentes, excelentes ponentes del panel de hoy, al estudio Mario Castillo Freire para la posibilidad, la oportunidad y el Congreso Internacional. Creo que hemos cumplido también con los tiempos y entonces agradezco a todos y a la audiencia que nos ha seguido y os deseo un feliz día o una feliz noche según donde estéis conectados. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Felicidades a gracias, todos. profesores. Muchas gracias a todo el Muchas público gracias. asistente. Los esperamos en unas horas para el inicio del siguiente panel. Gracias. Gracias. Hasta luego.